Pero para darnos más claridad, para tener la opinión de un especialista en temas de seguridad, pero también de relaciones internacionales, nos enlazamos vía Skype hasta Londres con Javier Oliva. Javier Oliva, ¿qué tal? Es un placer saludarte. Gracias por estar con nosotros en Iberoamérica al día. Todo lo que ha sucedido hoy es algo, pues, en verdad abominable. Por un lado, son andanadas de declaraciones y me gustaría preguntarte, todo esto que ves, ¿qué tanta certeza le otorgas a las declaraciones y a las promesas que ha dado este día Donald Trump? ¿Qué tal, Ana Cristina? ¿Qué tal, Omar? Y saludos a nuestro auditorio de Iberoamérica. Bueno, aquí en Europa ha habido grandes reacciones. Ya, por ejemplo, la editorial del periódico El País, que mañana se publica en su impresión cotidiana, se llama ni más ni menos que En Defensa de México. Dos presidentes latinoamericanos ya han colocado twitters también apoyando a nuestro país, como es Evo Morales y Rafael Correa. Puede haber diferencias ideológicas con ellos, pero la ofensiva que ha lanzado Trump pues es ya casi raya en la amenaza. Incluso escuchábamos en la introducción a este segmento cómo el presidente Trump dice que no va a haber reunión con el presidente Peña Nieto hasta que no haya un trato de respeto de México hacia Estados Unidos. Es decir, esta actitud desafiante que ya también es muy importante que todos sepamos que ya en el Partido Republicano comienzan a discutir seria y abiertamente la estabilidad emocional del presidente, pues se supo, y esto acaba de darse a conocer, digamos que es una primicia que estamos dando en nuestro noticiero, que cuando recibió el maletín con los códigos de mando de la utilización del arsenal nuclear estadounidense, se refirió como este es un gran momento. Como los grandes villanos de las películas de ciencia ficción. Es decir, las posiciones que está tomando el gobierno del presidente Trump no ha tomado en consideración, por ejemplo, que él está gobernando con la cuarta parte de los votos posibles. Y sobre el tema de las ciudades santuarios, Omar, Ana Cristina, es muy importante recordar que Donald Trump como candidato perdió en todas las ciudades de Estados Unidos de más de 1 millón de habitantes. Yo no descartaría, también con el anuncio que hizo de que se iba a hacer una investigación por los fraudes que según él hubo en la elección y que Nancy Pelosi, líder de la minoría del Partido Demócrata en la Cámara, dijo que este señalamiento pues casi podría llevar a la repetición de las elecciones si el presidente Trump insiste en aclarar, porque no le gusta perder en ninguna situación. Claro. Y pues en la democracia se gana y se pierde. Él ganó, pero perdió. Es una paradoja. Pero insisto, regresando a todo lo que ha sucedido el día de hoy, que ha sido top trading en Twitter y por supuesto nota en muchos periódicos y sitios de internet mundiales, pues la decisión del presidente Enrique Peña Nieto ha sido más que bien recibida. Yo creo que todos los mexicanos bien informados coincidimos con su planteamiento, y ahora lo que sigue es ya no poder seguir en esta ruta de la ingenuidad, como se ha manifestado claramente por parte de algunos de los negociadores mexicanos, en el caso del secretario de Relaciones Exteriores y de Economía, sobre todo del de Relaciones Exteriores, y ahora habrá que actuar con cautela y audacia de manera simultánea, buscar aliados dentro de los Estados Unidos, no solo en nuestra comunidad, sino con los interlocutores como son los gobernadores. Hay muchas áreas, muchas esferas, Omar, Ana, de colaboración. Está la conferencia de gobernadores del Golfo de México, está la conferencia de alcaldes y presidentes municipales fronterizos, desde luego también los gobernadores de esa misma franja, la colaboración entre estados que comparten aguas internacionales. Entonces hay muchos foros binacionales que necesitamos activar. Me parece que es el momento de hacerlo de manera homogénea, audaz, rápida, ágil, y no confiarnos solo en la capacidad de la defensa de los derechos humanos de nuestros inmigrantes, que ese es un tema también muy, muy relevante. Busquemos aliados, que los hay, porque no solamente se trata de encontrar apoyos para México, sino de la defensa de los valores de la democracia y la pluralidad. Siempre hay que recordar que Estados Unidos es un país construido por migrantes incluso de grandes oleadas en el siglo pasado, y que son los que han construido esta gran nación. Entonces, Donald Trump no puede negar, por eso está aislado políticamente el Partido Republicano, que no comparte estos ideales. Claro. Y a mí me parece que es muy probable que en poco tiempo él siga debilitando su base electoral y su posición política, Omar. Así es, Javier, te saludo con mucho gusto, buenas noches por allá en Londres. Pues como bien lo comentas, este comentario acerca de cuando recibió los códigos nucleares, ayer veíamos también la entrevista que ofreció a ABC World News, donde hay un momento en el que le pregunta
sobre qué sintió cuando o qué momento, cómo era el momento de recibir estos códigos, y él dice que bueno, que es sobering, ¿no? Que es un momento de sobriedad y que es un poco, que le da un poco de miedo. Bueno, pues esto verdaderamente es preocupante. Pero regresando al tema de lo que se acaba de anunciar o a dar a conocer por parte de su vocero sobre este impuesto que se pretende poner a las importaciones mexicanas a Estados Unidos del 20%, pues cabe destacar, digo, obviamente no nos tenemos que, pues ya como tú dices, hacer ilusiones en que se va a moderar, etcétera, pero sí es importante puntualizar que debe de someterlo al Congreso y también que va en contra de las reglas de la Organización Mundial del Comercio, ¿cierto? Así es, hay que recordarle a nuestro amplio auditorio iberoamericano que una cosa es la orden ejecutiva o, como se conoce en muchos de nuestros países, un decreto presidencial. Hay algunas acciones que pueden ser tomadas, sí, en efecto, desde el presidencialismo, que es el régimen político que tenemos, también en los Estados Unidos, desde luego, pero también hay otras decisiones, como el tema de la ciudad de santuario, en donde se tiene que recurrir al Congreso y en un momento dado hasta las distintas cortes, es decir, las estatales o las federales. Y lo mismo ocurre con estas prácticas comerciales. Una cosa es que lo anuncien y otra cosa es que se instrumente. Si no, viviríamos en una franca dictadura, aunque el propio Trump dio muestras de sus tendencias dictatoriales cuando dijo que él, cuando fuera presidente, iba a encerrar en la cárcel a su opositora, eventualmente Hillary Clinton. Eso solamente lo pueden decir los tiranos. Igual en este sentido, manejar la economía con criterios de la década de los 60 o los 70 del siglo pasado en países que conocemos como repúblicas bananeras, pues va a afectar finalmente a la economía de los Estados Unidos en primerísimo lugar. E insisto, y como bien apuntas, una cosa puede ser o es la orden ejecutiva, como se le conoce en el derecho constitucional estadounidense, y otra cosa es que se pueda instrumentar sin los equilibrios de poder que existen en cualquier democracia. Así es, Javier Oliva, falta mucho por ver. Interesante lo que también comentaba sobre la editorial del País y cómo a raíz de Donald Trump se está la gente uniendo, se está la gente aglutinando y sobre todo generando también un frente de reacción tanto social, político, es decir, de Estado, del Estado mexicano, para contrarrestar estas, pues yo creo que lo dijiste bien, ya rayan en amenazas de Donald Trump hasta ciertos aspectos que además están fuera de lugar y fuera de toda lógica en estos momentos, violentando las instituciones, tanto nacionales como internacionales, en fin, una serie de características que están haciendo unir primero a los mexicanos, posteriormente a todo el mundo, pero que también, ojo, esto puede también pues estas amenazas se pueden convertir también en amenazas hacia otros países, hacia otras naciones, como Rusia, como China, como países de Sudamérica. Sí, además, una de las cosas buenas de estas amenazas de Donald Trump es que ha puesto a México en el mapa mundial, porque pues el grueso de las personas no tienen una referencia geográfica de México y ahora el mundo entero sabe que tenemos frontera continental de tierra seca por poco más de 3.200 kilómetros con Estados Unidos, y esta parte tampoco es despreciable, me parece que es muy importante. Y yo sumaría también a esta cauda a la que tú bien apuntas, Omar, que también los defensores de la democracia y de sus valores del pluralismo nos estamos uniendo y intercambiando información y argumentos, y esto me parece que es fundamental también. Es decir, la democracia en los países dejó de ser patrimonio solo de las naciones o solo de los pueblos, sino la democracia es un patrimonio de nuestros valores que compartimos a nivel mundial, y esto es lo que propicia justamente que estemos observando posiciones críticas y solidarias respecto de nuestro país. Entonces es un momento muy importante en donde México puede retomar ese liderazgo latinoamericano que por décadas tuvo, y no por un asunto de protagonismo o por tener mayor peso que un país en el contexto latinoamericano, simplemente porque así ha sido la historia. Es un asunto incontroversial y que así ha sido. Gracias, Javier Oliva. Un fuerte abrazo hasta Londres. Igualmente, muchas gracias. Hasta pronto.